Hola, en este video vamos a hablar del eje de una proyectividad. Vamos a considerar planos proyectivos que satisfacen el teorema fundamental. Recuerda que el teorema fundamental implica el teorema de Pappus y por tanto el teorema de Desargues. Vamos a probar el siguiente resultado. Consideramos dos rectas L y L' distintas en un plano proyectivo. Si existe una proyectividad entre los rangos de L y L', entonces las intersecciones de uniones cruzadas de puntos correspondientes son colineales. Esto quiere decir, cuando tenemos dos rectas L y L', lo que queremos demostrar es que existe una recta de tal manera que si yo tomo cualesquiera dos puntos en el rango de L y sus imágenes, cuando nos fijamos en las rectas de manera cruzada, es decir, X con Y' y X' con Y, queremos demostrar que el punto de incidencia en común vive en esta recta. Voy a borrar todo y vamos a tener dos casos. El caso en el que E es invariante en nuestra proyectividad, es decir, la imagen de E es el mismo punto E, y el segundo caso es cuando E no es invariante bajo nuestra proyectividad, es decir, E lo manda a cualquier otro punto del rango de L'. Entonces tenemos el primer caso. E es invariante bajo nuestra proyectividad. Voy a tomar otros dos puntos A y B en el rango de L, distintos del punto E. Existen porque recuerda que cualquier recta es incidente con al menos tres puntos distintos y voy a considerar sus imágenes bajo nuestra proyectividad. Vamos a llamarlos A' y B'. Vamos a considerar también la recta incidente con A y con A' y la recta incidente con B y B'. Y al punto de incidencia en común de estas dos rectas vamos a llamarlo O. También considero la recta AB' y la recta A'B, y al punto de incidencia en común vamos a llamarlo P. La afirmación es que la recta que estamos buscando es la recta que es incidente con el punto E y con el punto P. Observa también que si consideramos la perspectividad con centro en O, que envía el rango de L en el rango de L', lo que tenemos es que la imagen de E es E, la imagen de A es A' y la imagen de B es B'. Como el plano proyectivo satisface el teorema fundamental, ya tenemos tres puntos y sus imágenes, entonces la proyectividad original que tenemos y esta perspectividad desde el centro O coinciden. Ahora vamos a considerar otros dos puntos, X y Y, en el rango de L. Si no existen estos puntos, entonces ya habremos terminado y la recta azul es la que estamos buscando. Pero si sí existen, vamos a hacer lo siguiente. Consideramos la recta incidente con O y con X y la recta incidente con O y con Y. A los puntos de incidencia en común de estas dos rectas con la recta L' vamos a llamarlos X' y Y' respectivamente. Lo que queremos demostrar es que el punto de incidencia en común de la recta XY con la recta X', Y vive en la recta azul. Voy a borrar la recta azul y vamos a considerar primero el triángulo AX'B' y también el triángulo A'XB. Estos dos triángulos están en perspectiva desde el punto O. El vértice A es correspondiente al vértice A' y es incidente con O. El vértice X es correspondiente al vértice X' y XX' es incidente con O. El vértice B y el vértice B' son correspondientes y la recta es incidente con el punto O. Entonces, por Desargues, sus lados correspondientes son incidentes con puntos colineales. En el primer triángulo tenemos el lado AX', el cual es correspondiente al lado A'X. Vamos a llamar a ese punto de incidencia Q. En el primer triángulo, el lado AB' es correspondiente al lado A'B y su punto de incidencia en común es P. Y finalmente, en el primer triángulo, el lado X'B' es correspondiente al lado XB y el punto de incidencia de esos dos lados es el punto E. Entonces tenemos que E, Q y P son colineales, pero nuestra recta azul es la recta EP. Eso quiere decir que nuestro punto Q vive en esta recta azul. Voy a volver a borrarla y voy a borrar estos triángulos. Ahora voy a considerar el triángulo AX'Y y el triángulo A'XY'. Esos dos triángulos otra vez están en perspectiva desde el punto O. Entonces se vale Desargues.
El lado correspondiente a x'y en el triángulo azul es xy'. A este punto de incidencia en común voy a llamarlo R. El lado correspondiente a AX' es el lado A'X y su punto de incidencia en común es Q. Y finalmente el lado correspondiente a AY es el lado A'Y' y su punto de incidencia en común es E. Entonces E, Q y R son colineales, pero nosotros ya sabemos que Q vive en la recta azul, que es la recta que pasa por E y por Q. Eso quiere decir que R también vive en esta recta azul y justamente el punto R es el punto que nosotros queremos demostrar que es incidente con nuestra recta azul. Ahora vamos a estudiar el caso 2, es decir, cuando el punto E no es invariante bajo nuestra proyectividad. Así tenemos un punto E' en el rango de L', de tal forma que la imagen del punto E bajo nuestra proyectividad es el punto E'. Como el punto E también vive en el rango de L' y la proyectividad es una biyección, eso quiere decir que existe un punto E0 en el rango de L de tal forma que la imagen del punto E0 es el punto E. Además observa que E0 y E son distintos, porque si fueran iguales, pues tendríamos que E es invariante bajo la proyectividad y estamos en el caso en el que no es invariante bajo esa proyectividad. Vamos a considerar otro punto A en el rango de L, distinto de E y de E0. Existe porque cualquier recta es incidente con al menos 3 puntos distintos y A' es la imagen de A bajo la proyectividad. Es decir, tenemos que A se envía a A', E0 al punto E y E al punto E'. Voy a trazar la recta incidente con E' y con E0 y nuestra afirmación es que esta recta azul es la que estamos buscando. También voy a trazar la recta incidente con A y con A'. Y al punto de incidencia en común con la recta azul vamos a llamarlo A'B'. Tenemos la perspectividad con centro en A' que envía el rango de L en el rango de la recta azul. De esa forma, la imagen del punto A es A'B', la imagen del punto E es E' y la imagen del punto E0 es el mismo porque vive en ambos rangos. Es decir, tenemos esta parte. También tenemos la perspectividad con centro en A que envía el rango de la recta azul en el rango de L'. De esa forma, la imagen de A'B' es A', la imagen de E0 es el punto E y la imagen de E' es el mismo porque vive en ambos rangos. Es decir, tenemos esta otra parte. Observa que con esta proyectividad la imagen de A es A', la imagen de E0 es E y la imagen de E es E', que es lo mismo que teníamos con nuestra proyectividad original. Como se vale el teorema fundamental, eso quiere decir que nuestra proyectividad original y esta nueva compuesta por dos perspectividades nos dan la misma biyección. Ahora voy a considerar dos puntos X y Y en el rango de L. Si no existen, entonces ya terminamos. Y vamos a considerar sus imágenes bajo nuestra proyectividad original, X' y Y' respectivamente. Como la proyectividad original y esta proyectividad que construimos con dos perspectividades dan la misma biyección, eso quiere decir que también vamos a tener que X' y Y' son las imágenes de X y Y bajo esta proyectividad. Esto lo que nos quiere decir es que si yo me fijo en la recta X A' y llamamos P al punto de incidencia con la recta azul, entonces la recta X' A es incidente con ese punto P. Análogamente, si nos fijamos en la recta Y A' y llamamos Q al punto de incidencia con la recta azul, entonces la recta Y' A es incidente con el punto Q. Lo que queremos demostrar es que el punto de incidencia de la recta XY' con la recta X'Y vive en esta recta azul. Para ello vamos a aplicar el teorema de Pappus. Vamos a considerar esta correspondencia. El punto A con el punto A', X con el punto X' y Y con el punto Y'. Tenemos tres puntos colineales, estos viven en el rango de L, y otros tres puntos colineales que viven en el rango de L'. Para aplicar Pappus lo hacemos de forma cruzada cuando agarramos dos y sus imágenes, es decir, me fijo en la recta AX' y el punto de incidencia con XA'.
AX' es esta recta rosa y A'X es esta otra recta rosa. Su punto de incidencia en común es P. Ahora tomamos A y Y y sus imágenes y vemos los puntos de incidencia de manera cruzada. La recta AY' es esta recta morada y la recta A'Y es esta otra recta morada y su punto de incidencia es el punto Q. Como P y Q están en el rango de la recta azul, eso quiere decir que el punto de incidencia que nos falta, que sería el punto de incidencia entre XY y X'Y, debe vivir en el rango de la recta azul. Marco la recta XY y la recta X'Y y como vemos en este dibujo, ese punto de incidencia vive en la recta azul, que es lo que queríamos demostrar. En cualquiera de los dos casos tenemos la existencia de esta recta azul. A esa recta la conocemos como el eje de la proyectividad. Además, observa que en este resultado pedimos que las rectas L y L' fueran distintas. Sin embargo, también tenemos que existen proyectividades de una recta en sí misma. En este caso, el eje de proyectividad coincide con esta misma recta. Además, si tenemos una proyectividad de una recta en sí misma que fija 3 puntos o que deja invariante 3 puntos, entonces, por el teorema fundamental, tenemos que la biyección de esta proyectividad coincide con la identidad. Así, para que una proyectividad de una recta en sí misma sea distinta de la identidad, puede fijar a lo más 2 puntos. Si la proyectividad no fija ningún punto, decimos que la proyectividad es elíptica. Si fija un único punto, entonces la proyectividad es parabólica. Y si fija solamente 2 puntos, la proyectividad es hiperbólica. Con esto terminamos esta clase.